El reloj de cúpula de vidrio, de Ellery Queen. De los centenares de casos en cuya solución participara Mr. Ellery Queen, merced a su autoridad como hijo del inspector Queen de la Oficina de Detectives de Nueva York, ninguno de ellos fue más simple que el caso llamado La aventura del reloj de cúpula de vidrio. Tan simple, gusta decir, que un estudiante de primer año del colegio secundario, con un conocimiento elemental de álgebra, lo encontraría tan fácil como una ecuación de primer grado. No pocas veces se le preguntó qué podría hacer un simple detective de las fuerzas policiales regulares, cuyo saber en álgebra suele ser bastante menos que elemental, enfrentado con un caso tan simple. Su contestación ha sido siempre la siguiente: aceptada la enmienda. La proposición reza ahora así: cualquier individuo dotado de sentido común podría haber solucionado ese crimen. Es tan lógico como 5 menos 4 igual a 1. Estas aseveraciones revelan crueldad si se piensan que entre los investigadores figuraba el inspector Richard Queen. Ellery Queen parece a veces algo propenso a confundir sus definiciones. Verbigracia, su estupenda capacidad para pensar con lógica estricta, está bien lejos de cuadrar dentro del sentido común del hombre de la calle. Nadie en realidad calificaría de elemental un problema integrado por componentes tan dispares como una amatista de pura púrpura, un expatriado de la Rusia zarista, una copa de plata, un juego de póker, 5 regalos de cumpleaños y esa reliquia del norteamericano primitivo conocida por el nombre del reloj con cúpula de cristal. Considerado superficialmente, el enigma parecía demasiado fantástico. Pero cuando nuestro héroe dispuso tales elementos en orden, señalando la única solución, expresándola con esa monástica inocencia tan suya, como si cualquiera poseyera su ingenio para percibir la verdad tras un velo de complejas circunstancias, el inspector Queen, el bueno de Belí y todos los demás no pudieron menos que restregarse pasmados los párpados. Tan simple era el asunto. La cosa comenzó como todos los crímenes, con un cadáver. Desde el principio, la singularidad del enigma impresionó a todos los que se encontraban en el comercio de antigüedades del Mr. Martin Orr, contemplando suspensos los despojos del que en vida llevara ese nombre. El inspector se negó a dar crédito a sus propios sentidos. Detalle indiferente pero práctico era para él el hecho de que Martin Orr, anticuario de la Quinta Avenida, cuyo establecimiento era un tesoro de antigüedades, hubiera perecido con la cabeza destrozada a golpes. El arma contundente, un macizo pisapapeles manchado de sangre pero carente de impresiones digitales, yacía a escasa distancia del cuerpo. Todo esto era claro como el agua. No, lo que asombraba era lo que Martin había hecho después del ataque. La reconstrucción de lo sucedido después que huyó el agresor de Orr, dejándole por muerto, parecía clara. Atacado y derribado en la parte principal del establecimiento hacia los fondos, Martin Orr, arrastrándose en agonía hasta el mostrador y ejecutando un esfuerzo sobrehumano, se había izado hasta una vitrina con piedras valiosas y tras romper el cristal con el puño y tantear entre las gemas, se había apoderado de una enorme amatista sin engarzar y con ella entre los dedos, arrastrándose de nuevo, llegó a una mesa y derribó un reloj antiguo con cúpula de cristal, de suerte que aquel cayó a su lado, haciéndose a añicos la frágil campana de cubierta. Y ahí mismo pereció Martin Orr, apretando la amatista con el puño izquierdo, con la diestra sobre el reloj. La maquinaria del reloj no había experimentado deterioro alguno por la caída,
uno de los hábitos inveterados de Orr había sido conservar ininterrumpido el movimiento de su relojería. Y a los azorados oídos de los hombres que rodeaban el cadáver llegaba claramente el agradable tic-tac, tic-tac del reloj, desprovisto ahora de su cristalina cúpula. Extraño, enloquecedor. No sé cómo no existe una ley contra estas cosas condenadas, farfullaba el sargento Belli. El doctor Samuel Prouty, médico forense, se incorporó después de su examen del cadáver. Bien, aquí tenemos a uno, masculló, que no baja de los 60 años, con más energía que la mitad de los jóvenes de ahora. Su resistencia es enorme. Aguantó un terrible castigo. Su atacante le dejó por muerto y el viejo tuvo tiempo de hacerse un viajecito por su comercio. Su admiración profesional me deja helado, gruñó Ellery. El joven había sido arrancado de su sueño por Duna, el criado de los Quinn. El inspector ya se había marchado dejándole dicho a Ellery que se reuniera con él. Ellery no había desayunado y se sentía de un humor de perros. El taxímetro le había llevado a prisa hasta el comercio de Orr, en la Quinta Avenida, encontrando en él al inspector Quinn y al sargento Belli, interrogando a una anciana, la viuda de Orr, y a un gigante eslavo que se presentó en mal inglés como el ex duque Paul. El ex duque Paul, al parecer, era uno de los tantos primos de Nicolás Romanov atrapados en la vorágine de la Revolución Rusa. Paul se había arreglado para huir de su patria, rebuscándose ahora un medio de vida no del todo fastidioso, haciendo las veces de curiosidad social de los ricos ociosos. Como puntualizara Ellery mucho más tarde, no solo el hecho acaeció en 1926, sino el 7 de marzo de 1926, domingo, aunque a esa hora parecía extremadamente ridículo considerar de importancia la fecha específica del horrible suceso. ¿Quién encontró el cuerpo?, preguntó Ellery. El de la barba, contestó Belli, y la esposa del muerto. Parece ser que el duque explotaba un ventajoso negocio trabajando de señuelo aristocrático para el finadito. Solía darle comisiones por los parroquianos que le traía al comercio. Como quiera que sea, Mrs. Orr comenzó a preocuparse cuando su marido no llegó a la casa después del póker. ¿Póker? Encendióse la oscurecida faz del ruso. Sí, es juego muy notable. Lo he aprendido después de venida a rico país suyo, caballeros. Mrs. Orr y yo mismo y algunos amigos jugábamos aquí todas las semanas, sí. ¿Jugaron anoche?, bramó Ellery con timbre salvaje. El ruso asintió. Ya estábamos buscando a los jugadores. Parece ser que Orr, el duque y otros 4 hombres más formaron una especie de club de póker, reuniéndose en la trastienda de Orr todos los sábados por la noche y jugando hasta la madrugada. Examinamos esa trastienda, pero no hay nada, excepto naipes y objetos diversos. Viendo que Martin no retornaba a casa, Mrs. Orr, atemorizada, llamó al duque, que vive en la calle 40 y pico, y se vinieron aquí a la mañana, y encontraron lo que tú mismo puedes ver. Absurdo, ¿verdad? Miraba Ellery a Mrs. Orr. La anciana, apoyada sobre el mostrador, contemplaba el cuerpo de su esposo. Poco era lo que se podía ver, pues el doctor Prouty había extendido hojas de diario sobre el cadáver, del cual solo era visible la mano derecha, que aún apretaba la amatista. Supongo, dijo Ellery, que hay un escritorio en la trastienda en que Orr guardaba sus libros comerciales, ¿no? Desde luego. ¿Encontraron papeles sobre Orr? ¿Papeles?, repitió el inspector asombrado. No. ¿Lápices, lapiceras? No, demonios, ¿a qué vienen esas preguntas? Antes de que Ellery pudiera responderle, un individuo pequeño y anciano, con rostro semejante a papiro egipcio, pasó junto al detective de la puerta. Su mirada clavóse en el informe bulto y en las manchas sanguinolentas. Luego parpadeó y rompió a llorar. Mrs. Orr despertó gritando «¡Sam! ¡Sam!». Abrazó el cuello del recién llegado y le acompañó en su llanto. «Vamos, basta de llanto. ¿Quién es usted?», dijo el inspector al lloroso hombrecillo. «Sam Mingo, ayudante de Mr. Orr.
¿Quién? Oh, no puedo creerlo. Y sepultó su faz en el hombro de la anciana. Bueno, tendremos que dejarle que se desahogue, masculló el inspector. Ellery, ¿qué diablos sacas tú en limpio de todo esto? Apareció un policía en la puerta de calle, escoltando a un sujeto pálido y tembloroso. Aquí está Arnold Pike, jefe. Acabo de sacarlo de la cama. A pesar de ser un hombre de gran talla, parecía Pike acobardado y azorado ante la realidad. Usted y otras personas jugaban anoche al póker en la trastienda, Connor, ¿verdad? ¿A qué hora levantaron juego? A las 12:30. ¿Y a qué hora comenzaron? Alrededor de las 11. Cielos, articuló el inspector. Ese no fue un juego de póker, sino de dominó. ¿Quién mató a Orr, Mr. Pike? El hombre arrancó sus ojos espantados del cuerpo. Por Dios, no lo sé, prorrumpió jadeante. No, ¿eh? ¿Y sus amigos? ¿Todos eran amigos? Sí, oh sí. ¿Cuál es su profesión? Corredor de bolsa. Oh, pero sí, murmuró Ellery avanzando y deteniéndose en seco. Apremiados por 2 detectives, entraron 3 hombres amedrentados, todos ellos exteriorizando muestras de precipitado despertar y vestir. Un hombrecillo rechoncho, con ojos brillantes, murmuró que era Stanley Oxman, joyero, el amigo más antiguo e íntimo de Martin. No podía creerlo. Si espantaba el solo oír que Martin pudiera haber sido asesinado, no podía dar explicación alguna. Martin, si bien había sido hombre raro, no tenía enemigos. El segundo era un hombre delgado, de rostro de calavera, con porte de antiguo atleta. Su ligero vientre y sus ojos amarillentos revelaban vigor. Era este, según presentó Oxman, un amigo común, Leo Garney, articulista y editorialista. El otro era J.D. Vincent, informó Oxman. El tal Vincent, como Arnold Pike, centraba sus actividades en Wall Street en calidad de manipulador. Significara esto lo que significara. Vincent, hombre macizo con el semblante rígido del jugador vicioso, parecía incapaz de articular palabra. En cuanto a Gurney, su rostro indicaba con elocuencia su satisfacción de que Oxman se hubiera constituido en portavoz del grupo. Su mirada atónita no se apartaba del desventurado Martin Orr, eternamente inmóvil en el suelo. Ellery prestó mucha atención a todo esto. Siguió luego el rastro sangriento hasta el lugar en que Orr se incorporara hasta la vitrina de las gemas. La vitrina, cuyo vidrio estaba destrozado, contenía más de una docena de bandejillas metálicas tapizadas con terciopelo negro, dispuestas en 2 hileras. Cada una de ellas encerraba decenas de piedras preciosas y semipreciosas, de hermosos y variados colores. 2 bandejas del centro de la fila frontal atrajeron su atención. Una contenía piedras rojas, castañas, amarillas, verdes, todas ellas de finísima talla. La otra, gemas simples, todas traslúcidas y verdosas, cubiertas de puntillos rojos. Las bandejas se alineaban con el lugar en que Orr destrozara el cristal de la vitrina. Dirigiéndose hacia el trémulo Sam Mingo, el joven le dijo: ¿Quiere acompañarme un momento, amigo mío? Ellery le arrastró hasta la vitrina rota. ¿Cómo se explica que Martin Orr se molestara por semejantes bicocas? Veo aquí rubíes y esmeraldas, pero las otras, ¿acaso era joyero tanto como anticuario? No, farfulló el asistente. No lo era, señor, pero siempre le agradaron las zarandajas. El patrón las llamaba zarandajas, señor. Él las vendía aquí por puro gusto. Las más de las piedras son puras. Vendía unas pocas. Esta es una colección completa. ¿Qué son estas piedras verdes con puntos rojos? Hematites, señor. ¿Y esas de color verde, amarillo, castaño y rojo? Son todas jaspes. Las de tipo común son rojas, castañas y amarillas. Estas verdes son las más costosas. Las hematites son una variedad del jaspe, hermosas y... Bien, dijo Ellery. ¿De qué bandeja salió la amatista encontrada en la mano de su patrón? Estremeciéndose, señaló Mingo una de las bandejas de la fila posterior hacia la esquina de la vitrina.
¿Todas las amatistas se guardan en esa bandeja? Sí, puede verlo por sí mismo, señor. Oiga, masculló el inspector. Mingo, revise la colección de gemas, verifique cada una con atención, vea bien lo que falta. Sí, señor, contestó Mingo. Ellery miró en derredor. La puerta de la trastienda distaba 25 pies del lugar en que fuera agredido Orr. Observó que no había escritorio en el establecimiento propiamente dicho, ni papel ni lapicero. «Bien, hijo», exclamó el inspector con acento preocupado. «Ya tengo algo. No me gusta esto. Me parecía rara esa interrupción del juego a las 12:30 de la noche. Estos hombres pelearon». «¿Y cómo fue, papá?» «La pelea fue con ese Pike, el bolsista. Parece ser que todos bebieron mucho durante el juego. Orr, con un proyecto de escalera a alas, llevaba las de ganar. Todos abandonaron, salvo Pike, que tenía pierna al 6. Bueno, Orr echó en la jugada cuanto poseía y cuando Pike arrojó sus cartas, decidido a llevárselo todo, Orr se abrió mostrando la carta de triunfo, un 10. Y ganó el pozo. Pike, que había perdido todo su dinero en el juego, comenzó a rezongar. Hubo un cambio de palabras y... Todos estaban con la sangre en el ojo, según dice el duque. Casi llegaron a las manos. Los demás intervinieron, pero la partida quedó allí. ¿Salieron todos juntos? Sí. Orr quedó en el comercio para ordenar la trastienda. Los otros 5 se marcharon juntos, separándose unas cuadras más adelante. Cualquiera de ellos podría haber regresado y liquidado a Orr antes de que éste abandonara su establecimiento. ¿Y qué dice Pike? ¿Qué esperas que diga? Pues que se fue a casita y que se acostó y que eso es todo, demontres. ¿Y los demás? Niegan conocer lo sucedido después de que salieron. ¿Y bien, Mingo? ¿No falta nada? Todo parece estar en orden, replicó Mingo. Me lo suponía, aseguró el anciano. Creo que el móvil fue el rencor, hijo. Bueno, voy a conversar con esos pajarracos. ¿Qué andas pensando? Encendió Ellery un cigarrillo diciendo: ¿Todavía no has resuelto por qué Orr se arrastró por el comercio, estando ya a un paso de la fosa, rompió un reloj con cúpula de cristal y arrebató una amatista del mueble? Eso es lo que más me desconcierta, contestó el anciano. No puedo, no atino, perdóname. Dicho esto, regresó aprisa al grupo de azorados testigos. Ellery asió del brazo a Mingo. Calme sus nervios, amigo, puntualizó. Deseo que examine unos instantes este reloj roto. No se asuste de Orr. Los muertos no dañan, Mingo. Bien, dígame algo respecto a este reloj. ¿Tiene historia? Sí, aunque de poca importancia. Su fabricación data de 169 años y no es especialmente valioso. Es el único reloj con cúpula de cristal del establecimiento. Creo que eso es todo. Ellery se inclinó para examinar el reloj. Tenía una base de madera negra, circular, de unas 9 pulgadas de espesor, agrietada por los años. La cúpula encajaba dentro de una muesca tallada en la base, recubriéndola por entero. Con la cúpula intacta, la pieza debía tener 2 pies de altura. ¿Alguna vez Pike, Oxman, Vincent, Garney o Paul fueron propietarios de este reloj?, preguntó Ellery incorporándose. No, señor, lo teníamos desde hacía muchos años, y por cierto que ninguno de esos caballeros lo hubiese querido para sí. ¿Ninguno trató entonces de adquirirlo? Por supuesto que no, señor. Admirable, dijo Ellery. Gracias. Mingo tornó al lado de la silenciosa viuda. Arrodillado sobre el piso de cemento, Ellery aflojó con dificultad los dedos del muerto y tomó la amatista. Vio al punto que la piedra preciosa era de fuerte y reluciente color púrpura. Meneando la cabeza, perplejo se levantó. Vincent, el bolsista, decía al inspector con voz ronca. No comprendo por qué sospecha de nosotros, y particularmente de Pike. ¿Qué importa una simple rencilla? Siempre fuimos buenos amigos. Anoche estábamos algo ebrios y... De seguro, dijo el policía suavemente. Anoche estaban algo ebrios y un ebrio suele olvidarse de todo. El licor afecta tanto la moral como la cabeza de un hombre.
Disparates, chilló Gurney. Vincent tiene razón. Todos fuimos excelentes amigos. La semana pasada celebramos el cumpleaños de Pike y todos le enviamos regalos. Dimos una fiestecilla y Orr parecía el más alegre de todos. ¿Cree que esa es la preparación de un ajuste de cuentas? Ellery dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con fuegos extraños. ¿Y cuándo tuvo lugar esa fiesta?, preguntó displicentemente. Vamos, ahora van a sospechar de una simple francachela de cumpleaños. Fue el lunes pasado. ¿Por qué? El lunes pasado, ¿eh? Qué bien. Mr. Pike, ¿sus regalos? Por el amor de Dios. Los ojos de Pike reflejaban honda tortura moral. ¿Cuándo los recibió? Después de la reunión en el curso de la semana. Los muchachos me los enviaron. No volví a ver a ninguno de ellos hasta la noche pasada en la partida de póker. Los demás asintieron. El inspector estudiaba a Ellery. Sonriente, el joven reajustó su pince-nez y dijo unas palabras aparte a su progenitor. Este expresó al bolsista. Mr. Pike, va a darse usted una vuelta con Mr. Quinn y el sargento Belly. Los demás permanecerán conmigo. Mr. Pike, recuerde que no debe intentar ninguna locura. Salieron en silencio Ellery, Belly y Pike. Ya en la acera, chistó Ellery a un taxímetro y los tres hombres fueron conducidos hasta una gran casa de departamentos situada a 1 milla ciudad arriba. Subieron por un ascensor hasta el 7º piso, dieron unos pasos hasta una puerta. Pike la abrió y entraron en su departamento. «Permítame ver los regalos recibidos, Mr. Pike», expresó Ellery pronunciando las primeras palabras desde que se encaramaran en el taxímetro. Pike les condujo hasta su refugio habitual. Sobre una mesa veíanse 4 paquetillos de diferentes formas, amén de una hermosísima copa de plata. «Ahí están», balbuceó Pike en tono amedrentado. Ellery se dirigió a la mesa y levantó la copa de plata, sobre la cual el remitente había ordenado grabar una asaz sentimental leyenda. A un verdadero amigo, Arnold Pike, 1 de marzo de 1876 a J.D. Vincent. Un humorismo algo macabro, Mr. Pike, comentó Ellery, desde que Vincent dejó espacio suficiente para la fecha de su deceso. Ellery retiró la tapa de una cajita negra. Dentro de ella, sobre un soporte entre 2 trozos de terciopelo púrpura, brillaba un anillo de sello masculino, pieza magnífica en la cual se veía el escudo de armas de la Rusia zarista. «La vieja y maltrecha águila», murmuró Ellery. «Veamos qué tiene que decirle nuestro ex duque». Sobre una cartulina escrita en letra diminuta, leyó Ellery en francés la siguiente leyenda. «A mi buen amigo Arnold Pike en su 50º aniversario. El 1 de marzo siempre me ha producido tristeza. Recuerdo aquel día de 1917, 2 semanas antes de la abdicación del zar. La calma, luego la borrasca. Pero seamos alegres, Arnold. Acepta este anillo de sello, regalo de mi real primo, como prenda de alta estimación. Ojalá vivas largamente. Paul». Reintegrando anillo y tarjeta a la cajita, Ellery recogió otro paquete, largo y chato. En su interior encontró una cartera de cuero marroquí con guarniciones de oro. La tarjeta colocada dentro de uno de los compartimientos rezaba así: 21 años de locas travesuras, y ya los hombres no son más criaturas. Lanzándose con brío al entrevero, abandonan por siempre el sonajero. Pero aquí hay un juguete bien hermoso para un viejo pillastre ya canoso. Loqueando todavía seguirás por otros 9 años y medio más. «Versos encantadores», rió Ellery con sorna. «Ah, otro poeta malogrado. Solo un periodista podría pergeñar tamaños disparates. Son de Gardner, ¿verdad?» «Efectivamente, Mr. Quinn», musitó Pike. «Excelentes, ¿no?» «Si me permite», dijo Ellery, «son pésimos». Dejó la cartera apropiándose de una caja de cartón en cuyo seno descubrió un par de zapatillas de cuero finísimo. La tarjeta decía: «Feliz cumpleaños, Arnold. Ojalá que celebremos todos juntos un 1 de marzo tan maravilloso como este cuando cumplas tu 100º aniversario. Martin».
Mal profeta eres, mi pobre Martín, dijo Ellery. ¿Qué es esto? Reintegrando la caja de zapatos en su sitio, tomó una cajita plana. Al abrirla, vio en ella una cigarrera de oro y plata con las iniciales AP grabadas en la tapa. La infaltable tarjeta decía así: 1000 felicidades en tu 50º cumpleaños. Otra jornada de regocijo anticipo para tu 60º aniversario, el 1 de marzo de 1936. Stanley Oxman. Por lo visto, recalcó Ellery, el amigo Stanley Oxman fue un poco menos exagerado que Martin Orr. Su imaginación no llegaba más que a los 60 años, Mr. Pike. Un indicio sugestivo. No comprendo, balbuceó el agente de bolsa. ¿Por qué complica a mis amigos en...? El sargento apretóle el codo y Pike hizo una mueca de dolor. Ellery sacudió la cabeza en gesto de desaprobación hacia el hombre cordillera. Y ahora, Mr. Pike, creo que es hora de tornar al comercio de Orr. Muy interesante. ¿De verdad averiguó algo, Mr. Quinn?, susurró el sargento roncamente en tanto Pike entraba al taxímetro. Cíclope, respondió el joven. La cuestión es que no averigüé algo, sino todo. El sargento desapareció en algún punto de la ruta al establecimiento de antigüedades. El alicaído espíritu de Pike cobró alas. Ellery mirábale con sorna. Otra cosa más, Mr. Pike, antes de apearnos, dijo al volver el coche por la Quinta Avenida. ¿Cuánto tiempo hace que se conocían ustedes 6? Es complicado, Mr. Quinn. Mi único amigo de larga data es Leo Garney. Nos conocemos hace 15 años. Sin embargo, el duque y Orr eran amigos desde 1918, según creo, y Oxman y Orr se conocían de antes. Conocí a Vincent el año pasado por intermedio de comunes relaciones comerciales y lo presenté entonces a nuestro pequeño círculo. ¿Sabría decirme si todos se conocían 2 años antes de la fecha? No veo cómo. No, Mr. Quinn. Conocí a Oxman y al duque por intermedio de Orr hace alrededor de 1 año y medio. Y con eso, murmuró Ellery, mi caso resulta perfecto. Ya llegamos, Mr. Pike. Aguardaba su retorno un grupo lúgubre. El único detalle nuevo era la desaparición del cadáver. El doctor Prouty se había marchado. Una mano torpe había intentado barrar los cascos de vidrio del reloj de cúpula cristalina. El inspector agitábase, preguntando dónde estaba el sargento, qué pensaba encontrar Ellery en el departamento de Pike. Susurróle Ellery algo al oído y el anciano casi pegó un respingo. Luego sepultó sus dedos en la tabaquera castaña y aspiró rapé con gesto taciturno. El real exiliado aclaróse su enronquecida garganta. ¿Usted misterio ha resolvido?, preguntó. Sí, sí. Su Alteza, respondió gravemente el muy zumbón de Ellery. Yo misterio he resolvido. Atención, Picot, indicó a un pesquisante. Colóquese en la puerta y no deje salir o entrar a nadie que no sea el sargento Belly. El detective asintió. Ellery estudiaba los semblantes. Si uno de los presentes se sentía espantado, su autodominio era portentoso. Todos parecían simplemente interesados en el caso, pasada ya la primera impresión de la tragedia. Un asunto absorbente, sonrió Ellery, y casi elemental. Encaminóse al mostrador y levantó la enorme amatista púrpura encontrada entre los dedos rígidos del muerto. Echándole una mirada, acabó por sonreír. Luego miró el reloj de base redonda con los cascos de la cúpula cristalina recortándose en la muesca circular. Consideremos la situación. Martin Orr, golpeado en la cabeza, consiguió arrastrarse hasta la vitrina, tomar la gema, deslizarse hasta el reloj y derribarlo. Después de eso, el desventurado sucumbe. ¿Cuál es el móvil que lo impulsó a todo eso? Solo cabe una explicación general. Conocía la identidad de su agresor y trataba de señalarlo. ¿Pero qué pista dejar? ¿Qué esperarían ustedes de un moribundo ganoso de transmitirnos el nombre de su matador? La contestación es obvia, escribirla. Pero sobre el cuerpo de Orr no se encontró ni papel, ni lápiz, ni pluma. No había tales cosas en la vecindad inmediata del cadáver.
¿En dónde más podría echar mano de tales adminículos? Habrán observado que Orr fue agredido en un sitio distante 25 pies de la trastienda. Dicha distancia, conforme debió apreciar el propio Martin, era demasiado grande para sus energías. De modo pues que Orr no podría haber escrito el nombre de su asaltante, salvo que hubiera recurrido a humedecer el índice en su propia sangre y emplear el piso como pizarra, pero parece que no se le ocurrió. Orr debió haber razonado con rapidez. Arrastróse hasta la vitrina, rompió el vidrio, sacó fuera la amatista y luego gateó hasta el reloj y lo abatió. Y luego pereció. La amatista y el reloj, por ende, constituían el legado de Martin a la policía. Bien podríamos oírle decir esto: «No me fallen, esto es claro, es sencillo, es patente, castiguen a mi asesino». Mrs. Orr gimió. Mingo comenzó a hipar. Los demás aguardaban en profundísimo silencio. «Consideremos el reloj», prosiguió Ellery. «Lo primero que pensamos en relación a tal objeto es el tiempo, la hora. ¿Intentaba fijar la hora del crimen al derribar el reloj? Una posibilidad plausible. Pero si tal era su propósito, el desventurado fracasó, toda vez que el reloj no detuvo su marcha. Si bien esta circunstancia no invalida la interpretación referida, sí lo hacen las nuevas consideraciones del problema. En efecto, todos ustedes, caballeros, en número de 5, abandonaron la casa juntos, motivo por el cual la policía no podría investigar puntos dudosos por el cotejo de la hora de llegada a sus respectivos domicilios. Seguramente Orr lo comprendió así, si es que alguna vez pensó en ello. En otras palabras, nada señalaría semejante propósito de parte de Martin. No obstante, existe otra consideración que invalida la interpretación tiempo respecto a dicha actitud del moribundo, y es que Orr se arrastró junto a una mesa colmada de relojes en movimiento para llegar hasta el reloj de cúpula. Si proyectaba señalarnos la hora, a buen seguro que habría ahorrado energías deteniéndose ante esta mesa y derribando uno de los muchos relojes acondicionados en ella. Pero no fue así, caballeros. Antes, al contrario. Orr rebasó esa mesa para llegar hasta el reloj de cúpula. De todo lo cual se desprende que su intento no era determinar la hora de su muerte. Muy bien, considerando que el reloj de referencia es el único de su clase en el establecimiento, inferimos que el gesto de Martin no fue motivado por la hora en sentido general, sino por ese reloj en sentido especial. ¿Pero qué podría indicarnos ese reloj? En sí mismo, como informó Mr. Mingo, no tenía relación con nadie vinculado con Orr. La suposición de que Martin nos legaba una pista referida a un relojero determinado resulta algo endeble. Ninguno de ustedes, caballeros, practica semejante arte manual, y de cierto que Mr. Oxman, el joyero, no podría haber sido indicado por el muerto, dado que en la vitrina sobraban las baratijas susceptibles de encuadrar dentro de tal objetivo. Comenzó Oxman a transpirar copiosamente, fijos los ojos alucinados en la gema en la mano de Ellery. De esta manera, pues, la caída del reloj no entrañaba significado alguno, considerada en su faz puramente intrínseca, continuó Ellery. ¿Pero qué hay en este reloj que sea diferente de los demás relojes del establecimiento? Pues que el reloj de referencia tiene una cubierta de cristal. Algunos de ustedes imaginarían un objeto perfectamente común cuya forma sugiere, de modo cabal, un reloj de cúpula cristalina. Nadie contestó, pero Vincent y Pike empezaron a pasarse la lengua por los labios. «Percibo señales de comprensión», dijo Ellery. «Voy a hacer algo más explícito. ¿Cuál es el objeto que tiene base, cúpula de cristal y mecanismo de relojería dentro de la misma?» No hubo tampoco contestación, pues un indicador automático de cotizaciones. Todos le miraban desorbitados y todos los ojos se volvieron luego para examinar las pálidas caras de Vincent y Pike. «Sí», dijo Ellery, «bien pueden ustedes estudiar las fisonomías de Monsieur Vincent y Pike,
por cuanto son los únicos de nuestra pequeña compañía relacionados con esos útiles aparatillos. Mr. Vincent es operador de Wall Street, en tanto que Mr. Pike es agente de bolsa. Calladamente, dos pesquisantes se aproximaron a entrambos sospechosos. Ahora bien, vamos a dejar a un lado nuestro reloj de cúpula de cristal para echarle el guante a esta fascinante fruslería, alzó la amatista. Una amatista purpúrea, caballeros. Ya saben ustedes que las hay de color azul violáceo. ¿Qué podría significar esta amatista purpúrea en el cerebro de Orr? La respuesta es que se trataba de una joya. Mr. Oxman puso cara afligida minutos antes. No tiene usted ningún motivo, amigo mío. El significado de joya de la amatista queda descartado por completo en mérito a dos consideraciones solidísimas. La primera de ellas es que la bandejilla de la amatista estaba colocada en la parte posterior de la vitrina rota. Necesitaba ahora extender la mano hasta allí para apoderarse de la gema. Si buscaba una piedra preciosa, ¿por qué no escoger una más al alcance de su mano de agonizante? ¿Acaso cualquiera de ellas no significaría joyero? Pero no. Orr sufrió el dolorosísimo trance de desentenderse de joyas muy a la mano y con toda deliberación seleccionó esa amatista, colocada en un lugar asaz inconveniente. La amatista, pues, no comportaba la significación de joyero, sino otra cosa diferente. La segunda de dichas consideraciones es la siguiente, Mr. Oxman. Seguramente Orr sabía que el indicador automático de cotizaciones no denotaría culpabilidad de una determinada persona, pues dos de sus compañeros de juego relacionábanse profesionalmente con la bolsa. Por el otro lado, ¿acaso Orr fue asaltado por dos individuos en lugar de uno? No lo creemos, caballeros. En efecto, si con la amatista le implicaba a usted, Mr. Oxman, y con el reloj de cúpula de cristal a alguno de ustedes dos, Mr. Vincent o Mr. Pike, la pista no podía ser más dudosa, incierta. ¿Acaso le atacaron tres forajidos? No. La probabilidad más lógica es esta. Dado que la pista del reloj de cúpula de cristal reducía las posibilidades delictuosas a dos personas, la amatista encerraba el propósito de individualizar a una de las dos. ¿En qué forma específica el indicio de la amatista al culpable? ¿Qué significado sugiere la amatista aparte de joya? Bien, la piedra es de color púrpura y uno de los integrantes del circulillo encaja aquí como anillo al dedo. Su Alteza, el ex duque Paul, nació entre la púrpura real, o aun cuando no sea más que púrpura ducal o... Yo no ser Alteza, y usted no conocer nada de protocolo real, rumió el gigantesco ruso. Su rostro moreno se arrebató de cólera, prorrumpiendo en una retahíla de palabras en ruso. Ellery sonrió. No se excite, su gracia. ¿Así está mejor? De todos modos, a usted no le implicaba el muerto. Efectivamente, si le hacemos figurar en la lista de los sospechosos, quedaría sin resolver la cuestión tocante a qué hombre de Wall Street ansiaba incriminar Martin Orr. ¿Saben otros significados posibles? Sí, conozco una especie de aves zumbadoras, suerte de colibríes conocidas como amatista. Fuera, no figuran aquí ornitólogos. Por otra parte, la amatista vinculábase con el antiguo ritual hebreo, conforme me explicara un orientalista, consistente en una decoración en el racional del sumo sacerdote. Inaplicable en nuestro caso, no, solo concibo otra aplicación posible. Volvióse al bolsista Vincent. ¿Cuándo es su natalicio? El 2 de noviembre, balbuceó el agente. Espléndido, con eso quedará eliminado. Ellery enmudeció. Hizo irrupción el sargento Belly. ¿Y bien, sargento?, inquirió el joven. ¿Resultó correcta mi corazonada con respecto al móvil del asesinato? ¿Y cómo, Mr. Quinn? El individuo falsificó la firma de Orr en un cheque de importancia. Andaba en dificultades económicas, al parecer. Acalló Orr el asunto, pagó y dijo que cobraría el dinero al falsificador. El empleado del banco ignora hasta la identidad de ese pillastre. Mis felicitaciones, sargento.
Nuestro criminal evidentemente trataba de eludir el reembolso. Dije, Mr. Vincent, que estaba usted descartado. Y descartado porque el único significado restante de la amatista es que se trata de una de las piedras que presiden los nacimientos. Pero la piedra preciosa del mes de noviembre es el topacio. Por otro lado, Mr. Pike celebró recientemente su natalicio que... Y con estas palabras, al paso que Pike farfullaba algo y que los otros estallaban en excitadísimo parloteo, Ellery, haciendo una leve señal a Belí, se lanzó contra alguien del corro. Mas no fue Arnold Pike quien se encontró debatiéndose entre el aplastante abrazo de oso del sargento, contemplando con odio los ojos burlones de Ellery. Era Leo Garnett, el periodista. Como les dije, explicó Ellery después en la sala de los Quinn, este problema ha sido ridículamente elemental. El inspector lanzó un gruñido furioso. El sargento Belí limitóse a rascarse la cabezota. ¿No lo creen así? Escuchen. Cuando inferí el significado cabal del enigma planteado por el reloj y la amatista, llegué a la conclusión de que Arnold Pike era el hombre incriminado. En efecto, ¿cuál es el mes correspondiente a la amatista? Febrero, tanto en el sistema polaco como en el hebreo, que son los dos más difundidos. De los dos hombres señalados por la pista del reloj, Vincent quedaba eliminado en virtud de que su piedra natal era el topacio. ¿El natalicio de Pike caía entonces en febrero? Parecía que no, pues este año, 1926, lo había conmemorado en el mes de marzo, el 1 de marzo. ¿Qué podría significar tal dato? Solo una circunstancia. Atendiendo a que Pike constituía la única posibilidad remanente, su cumpleaños debía recaer en febrero, pero el 29 de febrero es el día a intercalar del año bisiesto. 1926 no es año bisiesto, como es sabido, motivo por el cual Pike escogió celebrar su natalicio el día en que caería de ordinario, esto es, el 1 de marzo. Pero esto quiere decir que Martin Orr, al dejarnos la amatista como indicio conducente a la identificación de su matador, debía haber conocido que el día natal de Pike caía en febrero, toda vez que nos había dejado la piedra preciosa correspondiente a tal mes, a modo de pista. Sin embargo, ¿qué encontré en la tarjeta que acompañaba el regalo de Orr a Pike? Pues que únicamente mencionaba un 1 de marzo en la leyenda adjunta. Pero si Pike cumplía 50 años de edad en 1926, nació entonces en 1876, año bisiesto, y su 100º natalicio cumplíase en 1976, que es asimismo año bisiesto. No celebrarían el 100º cumpleaños de Pike el día 1 de marzo. De modo que Orr no sabía que el verdadero cumpleaños de Pike era el 29 de febrero. En caso contrario, ¿por qué no lo puntualizó así en la tarjeta? No, él creía que dicha fecha caía en marzo. Pero la persona que nos dejó el indicio de la amatista conocía que febrero era el mes de nacimiento de Pike, desde que escogió como tal la piedra preciosa correspondiente a dicho mes. Acabamos de establecer que Orr ignoraba que Pike nació en febrero, por ende, Martin Orr no fue el individuo cuya mano escogió la amatista fatal. ¿Alguna confirmación al efecto? Sí. La piedra natal de marzo, dentro del sistema polaco, es la hematite, en el judío el jaspe, pero ambas gemas estaban más a la mano de Orr que las amatistas, acondicionadas en una bandejilla al fondo de la vitrina. En otros términos, quien quiera seleccionar a la amatista desentendióse deliberadamente de las piedras correspondientes a marzo para echar mano de la de febrero, causa por la cual fácil es inferir que no ignoraba la circunstancia relativa a que Pike nació en febrero y no en marzo. Si Orr hubiese elegido gemas, seguramente éstas habrían sido hematites o jaspes, dado que creía que Pike había nacido en marzo. De nuevo, merced a tales deducciones, quedaba Orr eliminado. Pero si Martin no eligió la amatista como acabo de demostrar, ¿quién otro pudo haber sido? O mejor dicho, ¿qué significaban tantos manejos? Era palpable, una astuta trampa.
Alguien coordinó las cosas de modo de hacernos creer que el propio Orr había seleccionado la amatista y destrozado el reloj de cúpula. Ya pueden imaginarse al criminal arrastrando al desventurado Orr por el comercio, dejando tras de sí un sanguinolento rastro. Ellery suspiró. Nunca creí que Orr dejara tales indicios. Todo eso trasuntaba algo absurdo, irreal. Se concibe que un hombre moribundo deje una pista susceptible de desenmascarar a su matador, pero dos. El joven sacudió la cabeza. ¿Quién otro, pues, pudo urdir esa trama? Bueno, una cosa quedaba en pie. El que mató a Orr tendió una celada a Pike y seleccionó la amatista. Conocía el hecho relativo al nacimiento de Pike en febrero. Ya eliminamos a Orr y Pike. Vincent ignoraba que Pike había nacido en febrero, como lo atestigua la inscripción grabada en la copa de plata. Ni menos nuestro buen amigo, el ex duque, quien escribió 1 de marzo en la tarjeta de felicitación. Tampoco lo sabían Oxman, pues expresó deseos de celebrar el 60º aniversario del nacimiento de Pike el 1 de marzo de 1926, año bisiesto, año en que dicho cumpleaños caería el 29 de febrero. No se olviden de que debemos aceptar como válida la evidencia que trasuntan estas tarjetas. Estas fueron enviadas a Pike antes del crimen, el cual no tenía relación alguna en la mente tortuosa del criminal con las 5 tarjetas de felicitación de Pike. La falla de la maquinación del homicida reside en presumir que Orr y tal vez todos los otros conocían que el nacimiento de Pike recaía en realidad en un día intercalar. Y nunca tuvo ocasión de ver las tarjetas que probaban su ignorancia al respecto, por cuanto el propio Pike nos afirmó que después de la fiesta del lunes por la noche no había vuelto a encontrar a los demás hasta ayer, la noche del asesinato. «Que me coman las hormigas», tartajeó el perplejísimo Belí meneando la cabeza. «No lo dudo», sonrió el joven. Tales conjeturas se entresacaban a un individuo del mazo de 5 cartas probables. Leo Garney, el articulista y periodista. Sus detestables versos decían que Pike no llegaría a cumplir 21 años hasta dentro de 9 y medio. Interesante, ¿eh? Sí, y un error que le llevará a la silla eléctrica. Con tales palabras, fingía creer que Pike, al momento de escribirle, contaba 11 años y medio de edad. Pero ¿cómo es posible semejante absurdidad aún en versos humorísticos? Solo era posible esto si Garney sabía que el cumpleaños de Pike caía el 29 de febrero, cosa que solo ocurre una vez cada 4 años. 50 dividido por 4 es igual a 12 y medio, pero dado que el año 1900, por algún motivo que jamás logré descubrir, no era año bisiesto. Garney estaba muy en lo cierto y Pike en verdad solo había celebrado 11 cumpleaños y medio. Siendo el único que conocía que el natalicio de Pike cumplíase en el mes de febrero, concluyó Ellery con gesto soñador, fácil fue inferir que Garney era el solo amigo de Orr y Pike que podría haber escogido una amatista. Luego, Garney arregló las cosas en forma de aparentar que Orr acusaba a Pike. Luego, Garney era el asesino de Orr. Sencillísimo, ¿verdad? Como una cuenta de chicos.